Al borde del muelle de Veracruz, un hombre con overol azul se encontraba frente a una fragata de guerra, aparentemente un simple observador. El sol se reflejaba en el casco gris y la brisa traía el olor salado del mar mezclado con el petróleo de los barcos cercanos. Los transeúntes no podían imaginar que años atrás este mismo hombre conocía cada tornillo y perno de ese barco. Miguel Herrera, de 62 años, había servido durante décadas en la Armada de México, casi toda su carrera a bordo de la Arme Independencia. Ahora allí de pie, nadie sabía que en menos de 48 horas sería la única persona capaz de evitar un fallo que paralizaría toda la operación. Antes de eso, sin embargo, sería vetado y tratado como si no tuviera importancia. El día había empezado temprano para Miguel. En el astillero donde trabajaba, reparando motores de lanchas, vio un pequeño anuncio pegado en el tablón de anuncios. El Arme Independencia había regresado, reactivado como base flotante de entrenamiento táctico. La entrada estaba restringida al personal autorizado. La noticia le aceleró el corazón. Fue como si hubiera encontrado el nombre de un viejo amigo en un periódico. Sin pensarlo mucho, dejó las herramientas, tomó un autobús y se dirigió al puerto. Al llegar, la imagen del barco fue una punzada de nostalgia. El mástil izado, la bandera mexicana ondeando, el robusto casco recortando el horizonte. Dio unos pasos hacia el muelle, pero un joven teniente, impecablemente uniformado y de mirada severa, le bloqueó el paso. «Zona restringida, señor, prohibido el paso». Miguel permaneció inmóvil un instante, mirando fijamente al joven teniente que le bloqueaba el paso. El joven tenía la barbilla alta, la mano firme en la pistolera y la postura experta de quien obedece las órdenes al pie de la letra. Pero también había un dejo de arrogancia en su mirada, algo común en alguien que no ha sido probado por el tiempo ni por los inevitables fracasos. Miguel intentó explicar, con voz tranquila, que había servido en ese barco durante más de 20 años, que conocía su estructura eléctrica como nadie y que simplemente quería verlo de cerca. El teniente no mostró ninguna reacción. Al contrario, dio un paso al frente, como si su presencia fuera una amenaza. «Le pido que se retire, señor. Esto no es un museo». La frase le cayó como un golpe seco. Miguel respiró hondo, sintiendo el peso de la falta de respeto, y retrocedió unos pasos. Caminó hasta el final del muelle, pero no podía irse. Inmediatamente, se quedó allí, observando el barco desde la distancia, como si estuviera viendo un trozo de su propia historia guardado detrás de un muro invisible. De camino a casa, el sonido de las olas rompiendo contra el muelle parecía resonar en su interior. Miguel no recordaba la última vez que había sentido una mezcla tan incómoda de tristeza y rabia. No era orgullo herido, al menos no en el sentido más simple. Era la sensación de que toda una vida de servicio se había vuelto invisible para la generación que ahora ocupaba estas cubiertas. Llegó a la pequeña habitación que alquilaba cerca del astillero y se sentó en el borde de la cama, mirándose las manos manchadas de grasa. Habían sostenido llaves inglesas en medio de tormentas. Habían apretado tornillos con la prisa de quienes saben que sus vidas dependen de ello. Y ahora, ante una puerta cerrada, esas mismas manos eran tratadas como las de un extraño. Miguel intentó apartar el episodio de su mente, pero sabía que no lo olvidaría pronto. 2 días después, Miguel estaba en el astillero revisando el motor de un pesquero cuando oyó el grave aullido de las sirenas del puerto a lo lejos. Furioso, se limpió las manos con un paño y salió, desde donde podía ver parte del muelle militar. Allí estaba el Arme Independencia, rodeado de algunos técnicos civiles y militares uniformados. Miguel reconoció de inmediato el tipo de intervención que intentaban. Estaban conectando improvisadamente un cuadro eléctrico auxiliar al sistema principal. Estaba familiarizado con el procedimiento y también conocía el riesgo que representaba. Si la carga no se distribuía correctamente, podría sobrecargar el sistema de control térmico y provocar la parada de los motores auxiliares. La escena despertó en él un instinto automático, no de interferencia sino de responsabilidad. Caminó hasta la puerta de acceso y con calma pidió hablar con un responsable técnico. Para su sorpresa, apareció el mismo teniente Montalvo,
Con la misma expresión de impaciencia, Miguel le explicó rápidamente el riesgo, señalando el cable que estaban conectando. El oficial escuchó en silencio, pero su respuesta fue breve. «Tenemos todo bajo control, señor. Por favor, retírese». Miguel se marchó sin discutir, pero su inquietud persistía. Regresó a la obra, intentando concentrarse en su trabajo, pero la imagen del panel improvisado no se le iba de la cabeza. Sabía por experiencia que la combinación de altas temperaturas, distribución desigual de la carga y el desgaste natural del equipo era una receta para fallos graves. Lo que más le molestaba no era el desdén del teniente, sino saber que si algo salía mal, no habría tiempo para una solución rápida. Esa noche, el insomnio se apoderó de él. Se sentó en el pequeño balcón de su habitación, escuchando el lejano canto de las gaviotas y sintiendo la húmeda brisa del mar. Pensó en los jóvenes a bordo del Independencia, en la confianza que depositaban en los sistemas ahora vulnerables. Ya no le correspondía estar allí, pero en el fondo sabía que si ocurría el fallo, recordarían demasiado tarde la advertencia que había intentado dar. A la mañana siguiente, poco antes del mediodía, un estruendo sordo resonó desde el puerto. Miguel estaba en el astillero ajustando un carburador cuando sintió una ligera vibración en el suelo. Entonces sonaron las sirenas y una fina columna de humo comenzó a elevarse del costado del ARM Independencia. Dejó caer sus herramientas sin pensar y corrió hacia la barandilla, desde donde pudo ver la actividad en el muelle. El personal militar corría en direcciones opuestas, algunos con radios pegados a los oídos, otros con extintores portátiles. Por los gestos apresurados y las órdenes gritadas desde la distancia, Miguel comprendió que no se trataba de un incendio cualquiera, era una falla eléctrica, probablemente en la misma zona que había alertado el día anterior. En cuestión de minutos, sonó la alarma de evacuación. La tripulación comenzó a descender del barco, algunos tosiendo por el humo, otros simplemente mirando hacia atrás visiblemente confundidos. El Independencia, que horas antes se había estado preparando para un importante ejercicio, estaba ahora detenido, en silencio, con la tripulación dispersa en el muelle. Miguel observaba la escena con una sensación agridulce. No le producía satisfacción tener razón. Al contrario, sentía un peso en el estómago al pensar que el problema podría haberse evitado con un simple ajuste. El sonido de las sirenas se apagó, reemplazado por un zumbido constante entre los soldados. Los vehículos de la base llegaron rápidamente y un grupo de oficiales subió a bordo para inspeccionar la situación. Entre ellos, Miguel reconoció, de lejos, al hombre que sabía que era el comandante de la operación, el almirante Rodrigo Salazar. Porte imponente, uniforme impecable y una mirada atenta a cada detalle. Salazar hablaba poco, pero anotaba todo en una pequeña libreta. Era evidente que el incidente no pasaría desapercibido. Miguel, todavía apoyado en la valla, consideró irse, pero algo lo impulsó a quedarse. Quizás la curiosidad, o quizás el deseo silencioso de ver si alguien finalmente preguntaría qué había sucedido realmente. Las horas siguientes estuvieron repletas de informes intensos, cables cuidadosamente desconectados y repetidas mediciones en la zona afectada. El almirante Salazar, al recibir los hallazgos iniciales del equipo técnico, solicitó acceso al historial de mantenimiento del Independencia. En una habitación improvisada en el muelle, abrieron cajas con carpetas viejas y una terminal con archivos digitalizados. El nombre de Miguel Herrera aparecía con frecuencia en documentos de hacía 20, 15, 10 años. Informes detallados, puesta a punto, soluciones de emergencia en el mar, notas sobre el comportamiento térmico en condiciones de alta carga. Había firmas, sellos y registros de incidentes resueltos gracias a sus rápidas intervenciones. Salazar dedicó unos minutos a hojear en silencio informes fechados como si reconociera un patrón oculto. Hizo preguntas específicas sobre la intervención del día anterior, cotejó las horas y la versión se consolidó. Un civil había advertido del riesgo y había sido destituido. El nombre del teniente apareció inevitablemente. Montalvo fue citado ante el almirante. Llegó tenso, intentando sonar firme, pero su voz tembló al admitir
que el hombre al que había despedido afirmaba haber servido en el barco. ¿Sabía su nombre? Montalvo dudó antes de responder. Miguel Herrera, señor. Fue como abrir una puerta que ya estaba abierta. De repente, todo cobró sentido. La expresión de Salazar no cambió mucho, pero la sala parecía más silenciosa. No alzó la voz, no pronunció un discurso. Simplemente ordenó que localizaran a Miguel de inmediato, empezando por el astillero donde trabajaba. Mientras los oficiales se movían de un lado a otro, Montalvo permaneció inmóvil, sintiendo el peso de su propia prisa. Recordó la mirada de Miguel en el muelle, no la de alguien intentando entrar, sino la de alguien que reconocía la casa desde dentro. La vergüenza se mezclaba con la inquietud práctica. El fallo había costado horas de preparación, había minado la confianza de la tripulación y había puesto en peligro el cronograma. El teniente, por primera vez desde la reactivación del barco, comprendió que seguir el protocolo sin intervención telefónica también era una forma de negligencia. En el astillero, Miguel continuó su día como siempre. Manos engrasadas, atención al detalle, una vieja radio con noticias apagadas. Cuando la patrulla se detuvo en la puerta y bajaron 2 soldados, sintió que lo que había estado evitando finalmente venía a buscarlo. No había resentimiento en su rostro, solo un cansancio sereno. Escuchó la solicitud formal de acompañarlos al puerto y asintió, recogiendo su gorra desgastada y cerrando la caja de herramientas como si terminara una tarea y comenzara otra, más antigua y familiar. Cuando Miguel regresó a la cubierta de la Independencia, el olor a metal recalentado y a aislamiento eléctrico ligeramente carbonizado lo golpeó como un incómodo recordatorio. Los marineros se apiñaban en pequeños grupos, hablando en voz baja, y una sutil tensión flotaba en el aire que la jerarquía intentaba contener. El almirante Salazar lo esperaba cerca de las escaleras que conducían a los compartimentos inferiores. Lo saludó con seriedad y se hizo a un lado. Montalvo se quedó a un paso, rígido, como esperando una reprimenda que nunca llegó. Miguel descendió a la sala de máquinas con el paso de quien conoce la pendiente de cada escalón. No tardó mucho en identificar el origen del problema. Sutiles marcas de calor en el conducto lateral, un olor a ozono proveniente del compartimento del panel auxiliar y un patrón irregular en los registros de carga registrados durante la última hora. Sacó una libreta de tapa dura que siempre llevaba en el bolsillo del mono y comenzó a anotar las lecturas. Temperatura de retorno superior a la media, breve pico de amperaje en la barra colectora, retardo de respuesta en el sensor de control térmico. No había prisa en su voz cuando pidió que se abriera un acceso lateral. Su tono era el de alguien que arma un rompecabezas conocido. En cuestión de minutos, dibujó una imagen consistente. El acoplamiento improvisado había desequilibrado la distribución, sobrecargando el circuito de ventilación y provocando que el sistema entrara en modo de protección. Sin artificios, Miguel explicó paso a paso lo que se haría, mirando al equipo, no al papel. Solicitó el aislamiento del circuito afectado, la ecualización de la barra principal y, sobre todo, la retirada del puente improvisado del panel auxiliar. Pidió un juego de fusibles adecuados y comprobó con sus propias manos la holgura de los conectores que alimentaban los ventiladores del compartimento térmico. Recalibró los sensores que monitorizaban la temperatura, ajustando el umbral de disparo al nivel recomendado en los informes antiguos, los mismos que había firmado años atrás. Después, redistribuyó la carga entre los generadores auxiliares A y B, reactivando el sistema en pasos cortos, con pausas para observar la curva de calentamiento. Nunca alzó la voz, pero cada instrucción se siguió al instante, como si el ritmo natural de aquella sala de máquinas hubiera vuelto a su ritmo original. Cuando el último ventilador empezó a girar de forma constante y las lecturas se alinearon, Miguel respiró aliviado, apenas perceptible. No lo celebró, simplemente dio una breve señal para que finalizaran el procedimiento y anotó el tiempo, la secuencia y las correcciones aplicadas en su cuaderno. Al levantar la vista, encontró a la tripulación observando en silencio. No hubo aplausos, solo un claro y recién recuperado respeto. En el silencio que siguió a la restauración del sistema, el almirante Salazar se acercó a Miguel con la serenidad de quien comprende el valor del trabajo bien hecho.
No hubo discursos ni excesiva solemnidad, solo preguntas objetivas sobre qué falló, por qué falló y cómo evitar que volviera a ocurrir. Miguel respondió con la misma claridad con la que había trabajado. Describió el desequilibrio de carga, el efecto dominó en el control térmico y la necesidad de estandarizar las conexiones auxiliares con los procedimientos antiguos, aún vigentes. Montalvo, cerca, escuchaba con inquietud. En un momento dado, intentó justificar la prisa del día anterior, mencionando el horario y la presión del ejercicio. Miguel no reaccionó con ironía ni exigencia, simplemente dijo que, en un barco, nada es más rápido que el error que ignoramos. El teniente asintió, con el rostro ligeramente enrojecido, y guardó silencio. Salazar concluyó ordenando a Miguel que permaneciera accesible hasta la revalidación completa, no como un adorno nostálgico, sino como una referencia técnica. La orden era simple: revisar los protocolos, actualizar las listas de verificación y capacitar al equipo para reconocer las primeras señales de sobrecarga. El ambiente previamente tenso adquirió un significado práctico. Había trabajo por hacer y todos sabían exactamente por dónde empezar. Durante las siguientes horas y días, Miguel se movió por los compartimentos como si nombrara lugares. Mostró a la tripulación subalterna la diferencia entre el ruido normal del ventilador y el ruido que indica fricción. Les enseñó a sentir con la palma de la mano la sutil variación de temperatura a lo largo del conducto. Repasó la secuencia correcta de energización en modo degradado con el suboficial jefe a cargo. No hubo una postura magistral, solo la rutina paciente de quien confía más en las buenas costumbres que en la bravuconería. Montalvo se acercó gradualmente. Comenzó ofreciendo los informes para comparar, luego pidió acompañar las inspecciones y finalmente admitió que había subestimado la advertencia de Miguel. El veterano no convirtió la confesión en una lección moral. Les sugirió que observaran patrones, compararan lecturas en diferentes días y aprendieran a ser cautelosos con lo que parece normal, cuando la prisa dicta el progreso. Al final de la semana, la tripulación operaba con gestos más firmes y una mirada más alerta. El Independence volvió a ronronear con firmeza durante las pruebas en el muelle, y los murmullos en cubierta se centraban menos en el incidente y más en las lecciones aprendidas. El escenario estaba listo para la revalidación en el mar, esta vez sin improvisaciones. El día de la revalidación llegó con cielos despejados y mar con suave oleaje, condiciones casi ideales para un ejercicio completo. Desde el principio, la tripulación avanzó a paso firme, revisando cada lista de verificación y verificando cada lectura. Miguel estaba a bordo, pero permaneció en un segundo plano, observando en lugar de interferir. Había elegido un lugar discreto cerca de la sala de máquinas, donde podía oír el sonido constante de los ventiladores y sentir la vibración de los motores a través del suelo metálico. Para él, no había nada más tranquilizador que ese pulso constante que indicaba armonía entre todos los sistemas. Montalvo, ahora más atento, recorría con un cuaderno, registrando valores y confirmando secuencias operativas como para compensar un error pasado. El almirante Salazar realizó inspecciones ocasionales, pero dejó que el equipo liderara el ejercicio, sabiendo que la confianza solo se forjaría si cada persona asumía su parte. El ambiente era de absoluta concentración, pero sin el nerviosismo truncado de días pasados. Había una disciplina silenciosa que Miguel reconoció como señal de preparación. A medida que el barco zarpaba del muelle y comenzaba a ganar velocidad en el Golfo, todas las miradas estaban puestas en los monitores. El sistema térmico respondía como se esperaba. Los generadores alternaban la carga sin fluctuaciones repentinas y los ventiladores mantenían una rotación constante. Miguel tomaba pequeñas notas en su cuaderno, comparando las lecturas actuales con los registros antiguos que había memorizado. Con cada comprobación completada, veía un discreto alivio en los rostros de los tripulantes más jóvenes, como si cada hito reforzara la certeza de que iban por buen camino. Montalvo, en particular, parecía más concentrado, sin distracciones. En cubierta, algunos tripulantes veteranos comentaban en voz baja cómo la guía de Miguel
había ayudado a evitar que se repitiera el fallo. Nadie hablaba de un milagro ni de una salvación, pero había un reconocimiento implícito. Lo que funcionaba ese día no era cuestión de suerte, sino de preparación, escucha y ejecución precisa. Para Miguel, eso era suficiente. A lo largo de la tarde, el Independencia ejecutó cada paso del plan de ejercicios: cambios de velocidad, simulaciones de pérdida de generador, pruebas de aislamiento del circuito y recuperación gradual de la carga. En un momento dado, apareció un pico de temperatura en el gráfico del compartimento lateral. Nada drástico, pero suficiente para llamar la atención de los monitores. Montalvo fue el primero en notarlo, y en lugar de dar órdenes apresuradas, solicitó una verificación de flujo en el ducto correspondiente, siguiendo exactamente el procedimiento que Miguel había descrito en el entrenamiento. El equipo confirmó una ligera obstrucción en el filtro. La reparación tardó minutos y la curva volvió a un nivel seguro. No hubo prisas ni tensión innecesaria. Hubo método. Miguel observó atentamente, listo para intervenir si era necesario, pero se limitó a asentir en señal de acuerdo cuando todo volvió a la normalidad. Ese pequeño episodio, resuelto con calma, valió más que cualquier discurso motivador. Demostró al grupo que la diferencia entre un fallo y un susto controlado a menudo reside en reconocer las señales a tiempo y respetar el proceso. Al final del circuito, los informes mostraron estabilidad y eficiencia. El almirante autorizó el fin de las pruebas en mar abierto y ordenó el regreso a puerto con la misma concentración que al principio. No hubo euforia, sino más bien una discreta satisfacción por el deber cumplido. A medida que el barco se acercaba al muelle, la luz del atardecer teñía el casco de tonos anaranjados y el viento traía el familiar aroma a sal y óxido. La tripulación, cansada y alerta, comenzó los procedimientos de atraque con precisión. Dentro, Miguel cerró su libreta, pasó el pulgar por el borde desgastado de la tapa y la guardó en el bolsillo de su mono. No necesitaba aplausos. Lo que quería, y lo que realmente vio, era un equipo más consciente de lo que manejaba al gestionar un sistema que no perdona la improvisación. En el pasillo, Montalvo se acercó con paso mesurado, sin posar. Le dio las gracias directamente, reconociendo en pocas palabras el error del primer día. Miguel escuchó, asintió y respondió con algo igual de simple: que mantuviera la costumbre de comprobar lo que parece normal y que se lo enseñara a los más jóvenes. El teniente lo prometió no por formalidad, sino porque ahora entendía la importancia de esas rutinas. En cubierta, el almirante se acercó a Miguel, confirmó la aprobación técnica del ejercicio y le ofreció quedarse como consultor por más tiempo. Miguel le dio las gracias, pero dijo que solo se quedaría hasta que se completaran los últimos ajustes. Afuera, el puerto seguía su ritmo. Grúas, voces, olas. Era hora de devolver el barco a quienes ahora lo gestionaban con mayor respeto y cuidado. El día de la misión oficial de revalidación, Miguel llegó al puerto antes del amanecer. El aire aún era fresco y la tenue luz iluminaba solo la silueta del Independencia anclado. Se quedó a pocos metros del muelle, observando a la tripulación comenzar sus preparativos. Los motores ya zumbaban con las revoluciones de calentamiento y la cubierta rebosaba de movimiento coordinado. Reconoció algunos rostros que había visto en las últimas semanas, ahora más serenos y seguros. Montalvo estaba entre ellos, revisando listas con un suboficial e inspeccionando el equipo como si cada detalle fuera vital, y en efecto lo era. Miguel no hizo ningún esfuerzo por hacerse notar. No estaba allí para recibir agradecimientos, sino para presenciar el fruto del trabajo silencioso que había dejado atrás. Cuando Montalvo lo vio, hizo ademán de saludarlo e invitarlo a bordo, pero Miguel se limitó a sonreír y negar con la cabeza. No quería robarse el espectáculo. Era el día de la tripulación para demostrar que podían hacerlo solos. Mientras observaba, Miguel sintió algo que no era tristeza, pero tampoco simple orgullo. Era la certeza de que su tiempo a bordo había terminado, y que el mejor legado que podía dejar no era quedarse, sino asegurarse de que el barco y sus hombres aprendieran a valerse por sí mismos. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el mar de dorado.
El almirante Salazar, ya en cubierta, vio a Miguel y saludó con la mano, brevemente y respetuosamente, sin interrumpir el ritmo de la operación. Miguel se llevó la mano al pecho y le devolvió el gesto, un saludo silencioso. El sonido de la sirena de salida resonó por el puerto y el Independencia comenzó a alejarse lentamente, surcando con firmeza las aguas del Golfo. Miguel permaneció allí, observando cómo la silueta se encogía hasta convertirse en un punto distante. Sintió que, de alguna manera, una parte de él seguía navegando con el barco, no físicamente, sino en cada procedimiento, en cada cuidado que ahora formaba parte de la rutina de la tripulación. Miguel permaneció en el mismo punto del muelle unos minutos más después de que el barco desapareciera en el horizonte. El ruido del puerto volvía a llenar el espacio. Grúas trabajando, motores de barcos más pequeños, voces mezclándose con el sonido de las olas, pero su mente seguía en la cubierta de la Independencia. Pensó en cuántas veces en el pasado se había hecho a la mar sin saber si regresaría, en noches de vigilia con el viento azotándole la cara y en emergencias donde segundos separaban una reparación de una tragedia. Ahora, la vida era diferente. Ya no existía el peso de la responsabilidad directa, sino la silenciosa satisfacción de saber que había dejado algo útil para quienes vendrían después. Sabía que pocos fuera de ese círculo comprenderían el valor de eso. Para la mayoría, él era solo un veterano que ayudaba a solucionar un problema. Para él, era la certeza de que la experiencia no se pierde cuando se transmite. De camino a casa, Miguel se tomó su tiempo. Pasó por el astillero, donde algunos compañeros ya empezaban su jornada, y saludó a cada uno como de costumbre. Recogió sus herramientas y las colocó en la banca, listo para reanudar su trabajo rutinario. Pero había algo diferente en su expresión, una calma más sólida, como si hubiera cerrado un ciclo sin dejar cabos sueltos. Sabía que tal vez nunca volvería a pisar el Independencia, y eso no lo entristecía. El barco continuaría su misión y él la suya, más tranquilo, más sencillo, pero no menos importante. En el fondo, comprendía que ese episodio no se había tratado solo de arreglar un sistema o evitar un fallo. Se había tratado de respeto, de escuchar antes de juzgar, y del valor del tiempo y la experiencia. Al final de ese día, al cerrar la puerta del astillero y ver el mar a lo lejos, sintió que, de alguna manera, seguía al servicio, no de la armada, sino de cualquiera dispuesto a aprender. Y eso, para él, era suficiente,